Antes de iniciar el video, no te olvides de suscribirte y activa la campana de notificación. Al igual que semanas anteriores, el capítulo 142 de Black Clover, titulado Los que se quedaron atrás, se encuentra disponible. Comenzamos un nuevo arco exclusivo del anime, en el que se mostrará el entrenamiento de los caballeros mágicos antes del ataque al Reino Pika, así como los efectos colaterales que dejó el ataque de Sagred y la acusación contra Asta de ser un poseedor de demonio. Así que te mostraré curiosidades y errores si es que los hubo. Tú solo relájate y disfruta del video. Empezando el capítulo, vemos que están en la casa de una doctora y se ve colgados unos tipo plumones de limpieza, y uno en particular se parece a la espada Samehada de Kisame, uno de los miembros de Akatsuki en Naruto Shippuden. Recordemos que es muy probable que existan estas similitudes, ya que la casa animadora Pierrot es la misma en ambos animes. Cuando esta misteriosa chica come junto a su familia, vemos que se enfoca en la chimenea, la cual está a espaldas de la viejita y explota por el ataque de Ojo de la Noche Blanca. Esta escena se me pareció mucho a una de la primera película de Spider-Man, en la cual la tía de Peter es atacada por el Duende Verde con una explosión. No sé por qué Pierrot optaría por hacerla de esta manera, o si lo hizo sin darse cuenta. Sin embargo, es curioso ver la similitud en ambas escenas. Posterior a esto, vemos que la familia de ella está debajo de los escombros, a lo que la abuela le dice que se apure en sacarla. Sin embargo, el esposo le dice algo y ella se sorprende. Lastimosamente no se oye lo que le dice, pero yo creo que este le dijo que huya y los deje para que pueda salvarse. Después del ataque de Ojo de la Noche Blanca y cuando están ayudando en la reconstrucción de este pueblo, en una de las escenas vemos que hay una bruja en este lugar. Lo sabemos por su distintivo sombrero muy parecido al de Vanessa, y claramente está volando en una escoba. Lo curioso es que, según sabía, Vanessa era la única bruja que logró salir del bosque de las brujas. Sin embargo, al parecer en el anime esto no es así. Además, cuando se está enterrando a los muertos, vemos el periódico y Asta está en primera plana por la acusación que éste sufre de colaborar con el diablo. Sin embargo, lo curioso aquí es la cara que tiene Asta. Este tiene unos gestos bastante coquetos o incluso con cara de pervertido, y quién sabe qué se estaba imaginando en ese momento. Si llegaste hasta aquí, dale like, y si eres nuevo, te invito a ver los demás videos. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, ambas cosas son gratis y me ayudas mucho. Luego vemos que cada orden está entrenando con sus respectivos capitanes, y cuando aparecen los ciervos aguamarinos, Rill está recostado en una esquina bastante distraído. Y si nos damos cuenta, tiene coloreados los cachetes, como si estuviera sonrojado. Y sabemos que esto es porque está pensando en nuestra amante de la comida, Charmy. Recordemos que este quedó enamorado después de su pelea. Cuando Gouch decide bañarse para ir a ver a su hermana, vemos que el baño tiene bastante humo. Personalmente, cuando vi esta escena, inmediatamente pensé que Gordon aparecería, y efectivamente fue de esta manera, pues era muy predecible que fuera así. La escena se prestaba a tener un momento creepy al estilo Gordon, junto a sus frases para fortalecer la amistad. Este capítulo nos regala a Noelle cocinera, o bueno, algo así. Pues cocinar no es su fuerte, y claramente lo vemos por el sándwich que ésta prepara. La verdad estaba bastante feo visualmente, tanto así que Gouch creyó que era comida para las bestias. Por otro lado, creo que ese sándwich tendría buen sabor.
Ya finalizando el capítulo, vemos que Noel utiliza su traje de Valquiria para salvar a Asta y a Nero. Sin embargo, solo logra recuperar a Asta. En fin, la curiosidad es que el hechizo que utilizan los Devil Vanishers es solo un hechizo de invisibilidad, o como lo presenta el capítulo, de transparencia. Este oculta el maná, por ello Noel no logra sentirlo. Sin embargo, si ésta hubiera atacado en ese momento en dirección frontal, posiblemente le hubiera alcanzado algún enemigo. Algo curioso de este grupo, Devil Vanishers, es que las túnicas blancas que visten se parecen mucho en diseño a las que tenían los guerreros del templo submarino, como Kiato y Kaono. Además, otra similitud con Naruto es que es un grupo que busca la paz a cualquier costo, sin importar que estos cometan crímenes como asesinatos. En el avance vemos a Yami y a un furioso Gouch junto a Damnatio, y lo más probable es que este sea el principal y mayor sospechoso de ser cabecilla de este grupo, y personalmente creo que este es. Así puede ejecutar a todos los sospechosos de actuar junto al diablo sin que Julius sepa que es él. Pero para salir de dudas, pueden utilizar la magia de Marx y poder ver los recuerdos de este, ya que no creo que exista manera de engañar este tipo de magia. En fin, en próximos episodios veremos quién está detrás de todo esto, moviendo los hilos. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí. Si te gustó, dale manito arriba, suscríbete, así me ayudas para que siga subiendo más videos como este. No olvides activar la campana de notificación, así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame saber si tienes alguna curiosidad aparte de las que presenté y que quizás se me pasó por alto. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.